desde que tienes memoria, alguien te enseñó cómo debía ser. No fue explícito, claro. A veces era una mirada desaprobadora, otras un silencio incómodo. Pero el mensaje era claro: para ser amado, debías encajar. Te dijeron que fueras un buen niño, una buena niña. Que hablaras bajito, que no hicieras demasiado ruido. Que no fueras demasiado sensible, demasiado raro, demasiado tú. Y así, poco a poco, empezaste a ocultarte. Sin darte cuenta, comenzaste a usar una máscara. Una sonrisa educada cuando querías llorar. Una respuesta correcta cuando querías gritar. Una actitud complaciente cuando todo dentro de ti pedía espacio. Y lo más trágico es que esa máscara fue celebrada. Recibiste elogios por ser maduro, tranquilo, bien portado. Pero nadie preguntó si eras feliz. El problema no es solo que nos enseñan a interpretar un papel, sino que con el tiempo, olvidamos que es un papel. Te miras al espejo y ya no sabes si lo que ves es tu reflejo, o una proyección cuidadosamente editada para agradar. La autenticidad, que alguna vez fue natural en ti, ahora parece peligrosa. Te han convencido de que ser tú mismo podría costarte amor. Y entonces nace el miedo. El miedo a no ser suficiente. El miedo a no ser querido. El miedo a ser rechazado por simplemente existir como eres. Pero, ¿y si esa máscara, en lugar de protegerte, te estuviera asfixiando? Con el paso de los años, te entrenaron para el sacrificio. Sacrificar tus deseos por la aprobación de los demás. Sacrificar tus pensamientos para no incomodar. Sacrificar tu autenticidad para evitar el rechazo. Lo curioso es que el sacrificio nunca fue declarado abiertamente, nunca hubo un contrato firmado. Fue una expectativa implícita, como una sombra que te sigue sin que la invites. Y sin embargo, te enseñaron a obedecerla. A aceptar que, para ser aceptado, debías ceder una parte de ti. A veces fue tu tiempo, otras veces tus ideas, o tu esencia misma. Sacrificaste el ser tú mismo por ser lo que los demás querían que fueras. Pero lo hiciste tan suavemente, tan imperceptiblemente, que ni siquiera te diste cuenta cuando comenzaste a perderte. Recibiste cumplidos, es cierto. Te dijeron que eras perfecto, que eras admirable, que todo lo hacías bien. Pero la realidad, en su crudeza, es que cada aprobación que recibías era un recordatorio de que tu autenticidad seguía siendo sacrificada. Y entonces llega el vacío. Un vacío que se llena de dudas, de cansancio. Ese lugar en tu pecho donde todo lo que eres parece disolverse, y lo que queda es un eco vacío de lo que una vez soñaste ser. El sacrificio, aunque callado, deja huellas profundas. Y lo peor es que llegas a pensar que es normal. Que es el precio que debes pagar para encajar, para ser amado. Pero, ¿realmente vale la pena? ¿Lo que has dado, lo que has dejado atrás, te lo devolverán alguna vez? La respuesta, aunque dolorosa, es simple: no. Y lo más aterrador es que esa falta de retorno te deja atrapado, esperando algo que jamás llegará. Vives en una prisión invisible, construida con las opiniones ajenas. Desde pequeño, te enseñaron que lo más importante no era lo que tú pensabas de ti, sino lo que los demás pensaban de ti. ¿Es agradable? ¿Es suficiente? ¿Es digno? Todo lo que haces pasa por el filtro de una mirada externa, y cada juicio se convierte en una cadena que te mantiene atado. Las expectativas de los demás son como sombras que siguen cada uno de tus pasos. Cuando piensas que te has librado de una, aparece otra. Cuando satisfaces una demanda, surge otra aún más alta. Nunca es suficiente. La vida se convierte en una lucha constante, una danza en la que nunca puedes dejar de moverte, nunca puedes parar. Te exigen ser perfecto, pero lo que consideran perfecto cambia constantemente. Hoy esperan una cosa de ti, mañana otra completamente distinta. Y el miedo nunca desaparece. El miedo a no estar a la altura. El miedo a no cumplir. Y es entonces cuando te das cuenta de algo desgarrador. La aprobación nunca será permanente. Puedes hacer todo bien y aún así habrá alguien que critique, que te juzgue, que te deseche. Vives para agradar, pero nunca puedes alcanzar ese todos. Y mientras más te esfuerzas por encajar, más te alejas de ti mismo. La prisión de las opiniones ajenas te encierra, pero la llave está en tus manos. Solo debes dejar de buscarla fuera. El control, esa fantasía en la que todos caemos. Desde pequeños, nos enseñan que la vida se trata de tenerlo todo bajo control.
El trabajo, las relaciones, las decisiones, el futuro. Todo debe ser planificado, todo debe seguir un guión perfectamente trazado. Creemos que si gestionamos bien cada aspecto de nuestra vida, nada saldrá mal. Nos convencen de que, al tener control sobre cada detalle, seremos felices. Pero la realidad no es tan sencilla. Porque, por más que planifiques, por más que te prepares, siempre habrá algo que escapa a tu alcance. Y ahí está el truco. El control nos da una falsa sensación de seguridad, pero lo que realmente nos ofrece es ansiedad. Vivimos con la constante presión de mantener todo en su lugar, de anticiparnos a cualquier sorpresa, de evitar cualquier error. Y en esa lucha constante, nos olvidamos de lo que realmente importa. Las personas que intentan controlar todo, se convierten en esclavas de sus propios miedos. Tienen miedo a que algo se descontrole, miedo a lo inesperado, miedo al fracaso. Se vuelven tan rígidos en su necesidad de control que olvidan cómo adaptarse, cómo fluir. Pero la verdad es que el control absoluto no existe. La vida es impredecible, y cuanto más intentes sujetarla con fuerza, más difícil será encontrar la paz. La verdadera libertad llega cuando dejas ir la necesidad de controlar todo. Cuando aceptas que algunas cosas simplemente están fuera de tu alcance. El control es una ilusión. Y cuando te liberas de él, empiezas a vivir de verdad. La sociedad en la que vivimos está construida sobre un principio fundamental, el miedo. El miedo a no ser suficiente, a no ser amado, a no ser aceptado. Este miedo es la moneda de cambio que se utiliza para controlar nuestras decisiones, nuestras compras, nuestros comportamientos. La industria del consumismo florece gracias a este miedo, alimentado por una constante promesa de satisfacción que nunca llega. Desde pequeños, nos enseñan que nuestra valía depende de cumplir con ciertas expectativas. Si tienes éxito, si eres bello, si eres rico, serás amado. Pero, ¿qué pasa si no alcanzas esos estándares? El miedo comienza a tomar forma. La inseguridad se instala y, en lugar de aceptarnos, comenzamos a consumir para llenar ese vacío. Compramos ropa, tecnología, productos cosméticos, cursos, todo en un intento por encajar, por llenar ese espacio vacío que el miedo creó. Y lo peor de todo es que nunca es suficiente. El miedo sigue ahí, empujándonos a consumir más, a hacer más, a hacer más. Cada vez que creemos haber alcanzado la aceptación, surge una nueva demanda. Un nuevo estándar de belleza, de éxito, de perfección. Y nos volvemos prisioneros de esta carrera interminable, donde siempre estamos persiguiendo algo que nunca llegamos a alcanzar. Pero, ¿y si te dijera que todo eso es una ilusión? Que la verdadera libertad llega cuando te das cuenta de que no necesitas llenar ese vacío con nada externo. No necesitas la validación del sistema, de la sociedad, o de los demás. Solo necesitas a ti mismo. La economía del miedo es un juego que solo tiene ganadores cuando decides dejar de jugar. Desde el momento en que nacemos, comenzamos a ser moldeados. El niño no nace con miedo o inseguridad, pero el entorno en el que crece lo condiciona. La familia, la escuela, la sociedad, todos imponen reglas y expectativas. Se nos enseña a seguir, a ser buenos para obtener recompensa. Pero, ¿qué significa ser bueno? En esencia, significa cumplir con lo que otros esperan de nosotros, sin cuestionarlo. De pequeños, aprendemos que el amor y la aceptación son premios condicionados. Si nos comportamos de acuerdo a las reglas, recibimos cariño; si nos rebelamos, enfrentamos consecuencias. Este patrón se graba en nuestra psique, la necesidad de encajar, de cumplir con normas externas para sentirnos valiosos. Pero, a medida que crecemos, esa necesidad se vuelve más profunda. El miedo al rechazo, al fracaso, a no ser lo suficientemente buenos, se convierte en una carga invisible que arrastramos sin darnos cuenta. Este niño condicionado crece en un adulto que no sabe quién es realmente, porque siempre ha vivido según lo que otros quieren que sea. Las decisiones ya no son suyas. Vive para agradar, para recibir la aprobación que le falta. Pero en ese proceso, pierde su autenticidad, su esencia. Es hora de dejar de ser el niño condicionado. Es hora de comprender que la verdadera libertad comienza cuando dejamos de buscar el amor de los demás y aprendemos a darnos amor a nosotros mismos. Hay un poder insospechado en el acto de dejar ir. En un mundo que constantemente nos dice que debemos tener todo bajo control,
que debemos aferrarnos a las expectativas de los demás, dejar ir parece un acto de debilidad. Pero es precisamente todo lo contrario. Es un acto de fuerza interior, de sabiduría. Cuando te desprendes de lo que no puedes controlar, de lo que no te pertenece, comienzas a experimentar una libertad que jamás habías conocido. El miedo a perder algo o a que algo se nos escape es lo que nos mantiene encadenados. Vivimos con la constante preocupación de que, si soltamos, todo se desmoronará. Pero lo cierto es que lo que se desmorona no era nuestro en primer lugar. Era una construcción externa, una ilusión creada por la necesidad de encajar. Dejar ir no significa ser indiferente ni egoísta. No significa renunciar a todo lo que amamos, sino más bien reconocer que nuestra felicidad no depende de ninguna cosa ni de ninguna persona. Es liberar nuestra mente del peso de las expectativas ajenas y permitirnos vivir de acuerdo con nuestra propia verdad. Es un proceso de autodescubrimiento, donde entendemos que lo único que realmente poseemos es nuestra paz interior. Cuando dejas ir, te liberas del miedo. El miedo a perder, a no ser suficiente, a fracasar. Porque en ese momento comprendes una verdad profunda, lo que realmente importa está dentro de ti. Y eso, nada ni nadie lo puede arrebatar. La paz llega cuando aprendes a soltar. Cuando dejas de aferrarte a lo que ya no sirve y permites que la vida fluya de manera natural. El poder de dejar ir te abre las puertas a una nueva realidad, una donde el miedo ya no tiene control sobre ti. El cambio comienza cuando dejas de mirar fuera de ti y empiezas a mirar hacia adentro. Durante años, has buscado la validación externa, confiando en que los demás te dirán quién eres, qué vales y qué debes hacer. Te has moldeado según lo que los demás esperan de ti, pero todo eso se derrumba en el momento en que te das cuenta de que la autenticidad no se encuentra en los ojos de los demás. Está en ti. La transición de vivir para la aprobación de los demás a vivir de acuerdo con tu propia verdad no es fácil, ni rápida. Es un proceso que requiere valentía, porque significa cuestionar todo lo que pensabas que sabías sobre ti mismo. Es empezar a tomar decisiones sin miedo a ser juzgado, a hablar desde tu esencia sin preocuparte por las reacciones ajenas. Lo que ocurre cuando haces este cambio es que, irónicamente, las personas comienzan a respetarte más. Porque lo que atrae respeto no es la necesidad de aprobación, sino la seguridad interior. Las personas pueden sentir cuando alguien es auténtico, cuando alguien vive de acuerdo con sus propios valores y no con los de la sociedad. Esa autenticidad es una fuerza silenciosa que inspira respeto, incluso sin decir una palabra. Al dejar atrás la búsqueda constante de aprobación, te abres a una vida más plena, más libre. Ya no dependes de las opiniones ajenas para definir tu camino. Y, al hacerlo, te encuentras más cerca de ser quien realmente eres. Sin máscaras, sin barreras. Solo tú. El respeto, ese concepto tan buscado, tiene una paradoja que pocos logran comprender. Buscamos respeto de los demás, pero rara vez nos damos cuenta de que la forma en que lo conseguimos es completamente opuesta a lo que nos enseñaron. Creemos que el respeto se gana sometiéndonos a las expectativas ajenas, adaptándonos, siendo correctos según el mundo exterior. Pero, en realidad, el respeto genuino no surge de la conformidad, sino de la autenticidad. Cuando vives buscando la aprobación de otros, tu respeto es superficial, condicionado. Eres respetado porque cumples con las normas impuestas, no porque los demás realmente te respeten por lo que eres. Este tipo de respeto es frágil, dependiente de las circunstancias, de cómo te comportas y de cómo los demás te perciben en ese momento. Por otro lado, el respeto verdadero se gana cuando dejas de intentar ser quien no eres, cuando te presentas al mundo tal como eres, sin máscaras, sin filtros. La paradoja es que, al dejar de buscar respeto, lo encuentras de manera más natural. Las personas respetan a quienes se respetan a sí mismos, a quienes no temen ser genuinos, a quienes no necesitan imponer nada, sino simplemente ser. El respeto no se puede forzar, y tampoco debería depender de complacer a los demás. El respeto auténtico surge del interior. Y cuando alcanzas este entendimiento, la paradoja se revela: cuanto menos busques respeto, más lo recibirás. Y este respeto será genuino, sólido, basado en tu autenticidad. La invencibilidad emocional no se trata de ser imperturbable, ni de estar exento de dolor o sufrimiento. Se trata de aprender a no dejarse definir por las emociones, de no ser arrastrado por ellas.
La clave para alcanzar esta invencibilidad es entender que las emociones son solo eso, reacciones temporales, no verdades absolutas. Cuando tu bienestar depende de las emociones momentáneas, te conviertes en una marioneta de tus propios sentimientos. Un comentario negativo, un fracaso o una crítica pueden desestabilizarte completamente, mientras que un elogio o una aprobación pueden elevarte. Este constante vaivén te deja vulnerable, atrapado en un ciclo sin fin. Pero la verdadera fuerza reside en la capacidad de mantener tu equilibrio emocional sin importar las circunstancias externas. Cuando te desapegas de la necesidad de aprobación y de las expectativas ajenas, te liberas de este ciclo. Ya no permites que los juicios externos te derrumben ni que las dificultades te hagan sentir incapaz. La invencibilidad emocional se logra cuando te conoces profundamente y entiendes que tus emociones son solo una parte de ti, no tu definición. Esto no significa ignorar o reprimir las emociones, sino reconocerlas sin que ellas controlen tu vida. Es una cuestión de perspectiva, de elegir cómo responder ante lo que sucede. Con el tiempo, aprendes a navegar las tormentas emocionales con calma, sin perder tu esencia. Y cuando logras esto, te vuelves inquebrantable, porque ya nada externo tiene el poder de derribarte. La última gran realización es entender que, al final, la vida nunca se trató de complacer a los demás, ni de alcanzar expectativas ajenas. En el fondo, el propósito siempre fue encontrar tu propia verdad, esa que se oculta bajo capas de miedos, inseguridades y condicionamientos. Es un despertar profundo, comprender que la paz que buscas siempre estuvo dentro de ti, esperando a ser liberada. El mundo te ha enseñado que para ser feliz necesitas cumplir ciertos requisitos, que tu valía depende de cumplir con las normas sociales, de encajar en un molde preestablecido. Pero la gran verdad es que nunca fuiste definido por lo que los demás esperaban de ti. Tu vida no está escrita por el guión que otros han diseñado para ti. Al final, lo único que realmente importa es la conexión contigo mismo, la aceptación de tu autenticidad sin la necesidad de validación externa. Esta realización trae consigo una libertad incomparable. La libertad de vivir sin miedo a lo que piensen los demás, de tomar decisiones basadas en lo que realmente deseas, no en lo que se espera de ti. Ya no hay necesidad de justificarte, de hacer esfuerzos innecesarios por ser aceptado. La paz que buscas surge cuando dejas de luchar contra tu verdadero ser y comienzas a vivir en sintonía con él. Lo curioso es que, al aceptar tu verdadera naturaleza, algo extraordinario ocurre. Todo lo que alguna vez deseaste, llega con naturalidad. La vida deja de ser una batalla constante. Solo cuando te liberas, el universo comienza a entregarte lo que realmente necesitas.